Bienvenidos al programa Ábreme tu corazón. Hoy nos acompaña el misionero Mauricio Zuluaga y el padre Diego Alzate, y quien acompaña Julián Arbeláez. El tema que hoy vamos a tratar es la actualidad de la devoción a la Virgen María. Hoy responderemos algunas preguntas que surgen en la actualidad referente a la Virgen María. Hoy empezamos con el padre Diego. Realmente que vale la pena reflexionar en torno al protagonismo de la Virgen María en la vida de la Iglesia. Por eso hemos querido contar hoy también con algunos que desde su experiencia de laicos, de creyentes comprometidos, también puedan aportar a este programa. La Escritura nos informa acerca de María y nos dice que María es una figura muy importante dentro del contenido de la revelación. El Señor quiso contar con ella y también quiso vincularla firmemente al camino de la Iglesia. Pero esta devoción en la actualidad se nos puede quedar simplemente en una devoción de imagen, se nos puede quedar simplemente en la devoción de un libro. Por eso es bien importante que nosotros como cristianos sepamos realmente identificar en qué consiste esta actualidad de la devoción a la Virgen María. ¿Cómo hacer para que esta actualidad de la Virgen María no se nos quede pensando simplemente que la devoción consiste en encenderle un cirio o llevar sobre el cuello la medalla o el escapulario? Son signos evidentes de la devoción a la Virgen María, pero hay otros signos que nos resultan mucho más categóricos a la hora de hablar de nuestra fe. Mauricio, ¿cómo presenta la Escritura a la Virgen María, la Madre del Señor? A ver, padre, ahí es muy hermoso ver cómo en las Sagradas Escrituras tenemos un contenido que es bien importante, pues la Escritura nos habla que el Señor, a través del apóstol Juan, nos presenta a María como nuestra madre, porque a través de la persona de Juan nosotros venimos a ser herederos de ese, como hijos de María, y por ende como hijos de ese mismo Jesucristo, hecho hombre a través de la Virgen María. Y me parece incluso muy hermoso una bella expresión de San Luis María Griñón de Montfort, donde él nos habla que así como María fue el canal para que Jesucristo, nuestro Salvador, llegara al mundo, también nosotros deberíamos aprovechar ese mismo canal para llegar mucho más fácil a Jesucristo, hecho hombre y por ende el Verbo encarnado. Claro que sí. Algo bien importante es descubrir cómo la devoción a María puede revestir muchas facetas. Pero ¿qué es lo que esencialmente nos dice la Escritura? ¿Dónde exactamente se mide la verdadera devoción a la Virgen María? Bueno, padre, ahí nosotros podríamos tranquilamente ver cómo María juega ese papel importante para nuestras vidas, pues ella, a través de las Sagradas Escrituras, ella nos presenta ese llegar a la palabra de Dios, pues ella mejor que nadie, porque la primera en la fe es María, porque bien sabemos que Abraham es el padre de todos los creyentes, pero una fe bien viva y bien hermosa es la de María, porque ella creyó desde el principio en la Anunciación. Ella no sabía, a ella se le reveló ese Hijo de Dios, pero ella al ver a su hijo simplemente ve un niño normal, pero ahí es donde nosotros nos afianzamos en esa fe hacia ella y que ella nos conduce hacia su amado Hijo Jesucristo. Y hay algo bien bonito, padre, y es que nosotros, usted lo decía muy bien ahorita, nosotros no podemos quedarnos en simplemente conformarnos con cargar una camándula, con tener una camiseta de la Virgen María, porque incluso ahí es donde nosotros tenemos que ser más trascendentes, pues en muchos momentos escuchamos de muchas personas que nosotros adoramos imágenes, que esto, y no podemos quedarnos en eso. Nosotros bien sabemos que es simplemente una imagen que nos lleva a ver la imagen de María o de Jesucristo, pero son simplemente imágenes. Pero ahí es donde nuestra devoción tiene que ir mucho más allá, tiene que trascender mucho más allá, porque a través de la fe de María nos está llevando a que seamos
imitadores de su amado Hijo Jesucristo, que realmente esa es la devoción de María, llevarnos, conducirnos a su amado Hijo, que es lo que nosotros tenemos que llevar como principio, porque ella simplemente es una mediadora del verdadero mediador que es Jesucristo y lo tenemos claro. Claro que sí. En palabras y en síntesis podríamos decir que la Escritura nos dice simplemente que la verdadera devoción a Jesucristo se mide en las acciones más que en las palabras. Por eso Jesús dirá a sus discípulos: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pues son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por lo que vemos entonces, la devoción está verdaderamente muy difundida. Hoy, paradójicamente, han surgido en el mundo muchas comunidades que llevan el nombre de María. Muchas instituciones la llevan también como patrona, como mediadora. Pero, Juliana, ¿cómo cree usted que los jóvenes de hoy en día, especialmente las jóvenes, ven también esa devoción a Virgen María? ¿Cree usted realmente que hay una verdadera devoción en la juventud cristiana de este tiempo? Padre, solamente se alcanza a vivir una verdadera devoción a la Santísima Virgen María cuando la imitamos a ella, cuando estamos cerca de ella por medio del Santo Rosario, cuando nosotros nos acercamos hacia ella, le pedimos la gracia. Por ejemplo, lo que se hoy desvirtuado en las jóvenes que no cuidan su cuerpo, en la parte de la virginidad, la Virgen Santísima nos da la gracia, esa gracia de permanecer siempre virgen, de vestirnos en forma adecuada. Siempre hay que pedirle a la Santísima Virgen María que nos enseñe a imitarla, a verlas como sus virtudes, para poder irradiar en ella esos virtudes y esos frutos que tiene ella en la presencia de Dios. Claro que sí. Bien importante es entender que definitivamente la virginidad, por ejemplo, que es uno de los dogmas de la Virgen María. Dogma significa aquello que la Iglesia nos invita a creer con fe. Uno de los dogmas de la Virgen María es precisamente la virginidad perpetua, es decir, que María fue virgen antes, durante y después del parto, del nacimiento de Jesucristo. Y es tristemente uno de los valores más tristemente lacerados en el día de hoy. Para muchos jóvenes la virginidad o la pureza del cuerpo es algo que ya ha pasado de moda. Para muchos el vivir la pureza del cuerpo se entiende simplemente como algo que cada uno puede asumir en modo subjetivo, es decir, que yo puedo asumir si es que me parece o si es que creo en él. Pero va mucho más allá, va mucho más allá. Pero dejando un poquito de lado todo esto, que de alguna manera es materia de nuestra reflexión, hablar de la actualidad, también es bien importante como mirar algunas preguntas que puedan surgir, ¿no? En la comunidad, entre los creyentes. Muchas veces la fe verdadera no significa que no tenga dudas. La fe verdadera es también aquella que se enfrenta a la duda y puede salir de ella, ¿sí? Entonces sería también el momento para compartir de pronto algunas de esos interrogantes que muchas veces se van quedando en la mentalidad de nosotros los creyentes, especialmente por la influencia de las sectas, influencia de grupos anticatólicos. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas preguntas? Padre, una de las preguntas que se surge, dicen que ¿por qué no se le puede pedir a la Santísima Virgen María porque ella está muerta? ¿Qué respondería en cuanto a esa pregunta? Claro. Para nosotros los creyentes es claro que la Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de pecado y que fue también preservada de la corrupción del cuerpo. Mauricio, ¿a qué llamamos, cómo se llama ese dogma que nos afirma que la Virgen María fue verdaderamente, terminado el curso de su camino en la tierra, ella fue elevada por el poder de Dios al cielo? A ese dogma lo llamamos el dogma de la Asunción. De la Asunción de la Virgen María, cuya fiesta celebramos precisamente el 15 de agosto. Pero es para afirmar precisamente eso, que nosotros no aducimos a la intercesión de un muerto, nosotros aducimos a la intercesión de una persona que está viva. ¿Dónde nosotros encontramos esto? En la misma Escritura. La misma Escritura nos dirá que los justos brillarán como antorchas por toda la eternidad. Entonces aquí decir que María ha muerto, María que es justa, que aún las personas que no son plenamente católicas pueden decir que la Virgen María fue una persona justa. Nadie negaría esto, ¿no? Que María fue una persona buena. Y entonces respaldarnos con la palabra de Dios al decir
que los justos brillarán como antorchas por toda la eternidad. Lo encontramos en el libro de Job, lo encontramos en el libro de Daniel, lo encontramos en el libro de los Macabeos. Entonces, al referirnos a esto, hacemos referencia a que María definitivamente no está muerta. María fue preservada de la corrupción de la muerte, y en virtud no de sus propios méritos, sino de los méritos de su Hijo Jesucristo, ella ahora está a la derecha de su Hijo en el cielo. También lo encontramos en el libro del Apocalipsis, cuando nos dice que en el cielo hay una mujer vestida de blanco con la luna bajo sus pies. ¿Qué otras preguntas pueden surgir con respecto a la vida de María y su participación y su protagonismo en la iglesia? Padre, ¿qué características debe tener una persona para vivir una verdadera devoción? Claro. Mauricio, yo creo que también usted nos puede iluminar un poquito este tema. ¿Cuáles son las características de una verdadera devoción a la Virgen María? A ver, padre, ¿no? Y esa pregunta para mí es especial, porque para mí una verdadera devoción no se puede quedar, como ya usted bien lo dijo, simplemente en imágenes, no, hay que trascender más. Para mí una verdadera devoción, y yo lo hablaría mucho en mi parte de testimonio, porque yo anteriormente era muy mariano, pero yo digo sinceramente que yo conocía poco del Señor, pero a mí la verdadera devoción de María me llevó a los pies de su amado Hijo Jesucristo, pues ella misma lo diría en la palabra de Dios: hagan lo que Él os diga. Entonces a mí me parece una verdadera devoción hacer lo que dice el Señor, pues es el mandato de María en la palabra de Dios. Ella misma nos está dando la verdadera devoción. ¿Cuál es? Acercarnos a ella, pero como conductora de su Hijo. La verdadera devoción es, como ya bien lo había dicho Juliana, seguir muy fielmente esa devoción mariana, donde uno como imitador de ella aprende a llevar una vida casta, aprende a llevar una vida, en el caso de las mujeres, de una virginidad y de una forma de vestirse bien decente, de usted mantenerse firme en la oración, pues ella también lo dice la palabra de Dios, que guardaba la palabra de Dios en su corazón, la meditaba. Entonces para mí, imitar a María es usted acercarse cada día más a Jesús, porque es que ella en ningún momento te aleja de Él. Por el contrario, yo no sé por qué tantos niegan la Santísima Virgen María cuando es el medio más fácil, más perfecto y más cercano para llegar a Él. Es la forma más perfecta. Y yo tengo una expresión muy propia que yo digo: si Dios mismo escogió a María, ¿quién soy yo para negarla? Claro, otra de las expresiones que resulta bien importante considerar es la misma expresión que aparece en el Evangelio de San Lucas, cuando María afirma: a mí me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. María refiere en este texto precisamente que es en virtud de la misma elección de Dios que ella actúa como protagonista en la vida del Verbo encarnado. Esto es bien importante, y simplemente para determinar las características de una verdadera devoción bastaría con mirar los evangelios, la misma escritura. María es la mujer del servicio, la mujer que va en ayuda de los que la necesitan, en la persona de Isabel en el caso de los evangelios. María es la mujer humilde, que sabe reconocer su fragilidad y sabe que de alguna manera todo lo que es, lo es por la gracia de Dios. María es la mujer pura, cuando ella misma afirma: yo no he conocido varón, yo soy pura porque no he conocido varón. Basta mirar simplemente esas características que aparecen en el mismo evangelio. No se trata muchas veces ni siquiera de reflexionar mucho en torno a lo que nos dice la palabra. Basta simplemente con una mirada de fe a la escritura para darnos cuenta de que la palabra de Dios atestigua la participación de la Virgen María en la propia vida de la iglesia. Pero bien importante es seguir llevando este mensaje a las nuevas generaciones, a los jóvenes de hoy, a las jóvenes de hoy. Son muchas las personas que quieren vivir bien, y en el fondo del corazón de todo ser humano late como ese deseo de alcanzar la verdadera felicidad,
Sin embargo, las decepciones que muchas veces experimentamos con respecto a la impureza del cuerpo siempre terminan siendo como especie de huecos en donde caemos al tratar de buscar algo de felicidad. Para muchos, la misma sexualidad se convierte como en una especie de paliativo, en el que uno muchas veces busca refugio, muchas veces busca encontrar la felicidad, pero termina creando decepciones todavía más grandes que las que lo llevaron a uno a estos encuentros. Por eso, Juliana, es importante como actualizar este mensaje, y ustedes que tienen también como en su devoción transmitir e invitar a los jóvenes a que vivan esa devoción a la Virgen María. ¿Cuál sería el mensaje hoy para los jóvenes, para las jóvenes que a pesar de ser católicos, pues todavía no encuentran como un verdadero vínculo entre la palabra y la realidad que nosotros debemos vivir? ¿Cuál sería el mensaje para esos jóvenes y esas jóvenes de hoy? El mensaje que yo hoy les quiero transmitir es que se dejen amar del Señor, que busquen a la Santísima Virgen María, que ella es la intercesora y la abogada. Ella cada día nos va puliendo y ella cada día nos va haciendo semejantes a ella, siempre y cuando nosotros abramos el corazón y dejemos entrar a Dios. La invitación a todas las jóvenes, así como yo, es que nos dejemos amar por Dios, que nos dejemos amar por la Santísima Virgen María. No hay más felicidad que estar en presencia de Dios y de la Santísima Virgen María. No hay más felicidad y gozo. El mundo nos da una alegría pasajera, pero el estar con el Señor nos da toda la felicidad y podamos estar alegres, contentos, siempre dando ejemplo y siendo testimonio de vida hacia los demás. Devoción y la pureza que la Virgen María nos transmite en el Evangelio es algo que queremos hacer llegar a todos los jóvenes y a todas las jóvenes de manera muy especial, pero que no se extiende solamente al gremio de la juventud o al tiempo de la juventud. También se extiende a todos los católicos en las diferentes facetas y momentos de la vida. Por eso también esta pureza de la Virgen María se convierte en una invitación para los esposos, que también desde el matrimonio están llamados a vivir esa pureza y esa fidelidad a Dios desde la vida conyugal, desde la vida sexual. Mauricio, ¿cómo invitar y de qué manera invitar a los esposos a que también ellos vean que sí es posible vivir la pureza conforme al ejemplo de María Virgen? A ver, padre, para mí esa pregunta es bien especial, porque para mí, en estos 8 años que yo llevo en este camino del Señor, el trascender de María en mi vida ha sido muy importante a nivel matrimonial, pues a través de María yo aprendí lo que es muchísimo el valor a mi esposa, el valor a mi hijo y a mi hija, porque ella como madre me enseña a mí como padre a amar con ternura, con delicadeza. También de manera muy especial ha sido para unir los lazos de amor en el matrimonio, porque lo que hace que María me acercó a su hijo, se medita mucho más la palabra de Dios en el hogar. El Santo Rosario para mí es un arma especialísima, porque bien sabemos, en especial los católicos, por qué es importante la Santísima Virgen María, el papel de María en la iglesia, porque sabemos que fue una mujer como cualquiera de nosotros, pero de una forma especial en su pureza, pero es una mujer que por esa pureza y por haber sido elegida como la Madre de Dios, Satanás le tiene un odio tremendo. Por eso el Santo Rosario se convierte en un arma poderosísima para todo buen católico, para todo buen cristiano. Y yo digo, padre, de manera especial, yo volvería a una parte de la escritura que a mí me mueve muchísimo, y es donde ella dice, hagan lo que Él os diga. Padre, donde nosotros en nuestros matrimonios viviéramos esa frase, no más, es de la palabra de Dios, pero sale de los labios de María. Hagan lo que Él os diga. ¿Qué nos está invitando ella? Llevemos nuestro matrimonio a la santidad. Llevemos nuestro matrimonio a la palabra de Dios.
Llevemos nuestro matrimonio a la unión conyugal. No tenemos necesidad de ir afuera, sabiendo que el amor está dentro. Juliana decía una parte bien importante, y para mí esa parte importante viene a través de María, el amor. El amor para llegar a nuestros hijos, para llegar en nuestra unidad matrimonial, para llegar a las otras parejas que tanto necesitan conocer de Dios. La Virgen María es un bello puente, un bello camino para acercarnos a ese hijo, pero de la manera más perfecta. Sí, definitivamente es importante resaltar el hecho de que muchas veces en nuestra voluntad, en nuestro interior tengamos buena voluntad, ¿no? Pero que muchas veces también es innegable que nos enfrentamos a una serie de situaciones externas, la publicidad, ¿sí? La misma forma en cómo hoy se concibe la sexualidad, ¿sí? La misma participación de la mujer en las diferentes facetas de la vida social. Estas son situaciones que muchas veces pues, van arrojando ciertas situaciones que nos hacen como retornar en el camino del progreso espiritual, ¿no? Es decir, me refiero al hecho de que un esposo, un joven tenga buena intención, una buena pretensión de vivir su sexualidad en la pureza, de acuerdo a su estado de vida, pero que muchas veces es innegable el poder de la influencia del mal, que muchas veces nos encontramos al salir de la casa, cuando prendemos la televisión, cuando buscamos un archivo o buscamos una información en internet, y entonces cómo definitivamente van saltando informaciones, van saltando invitaciones desde los diferentes puntos de vista que nos invitan simplemente a ver la sexualidad como algo que cada uno puede consumir a su manera y que cada uno puede servirse a su antojo, ¿no? Por eso la importancia era de hacerlo ver a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la Iglesia nos dice, y tratar de enfatizar en el hecho de que todos los seres humanos estamos llamados a vivir esa pureza de los hijos de Dios. No solamente los consagrados por ser consagrados, no solamente los jóvenes porque todavía no tienen una pareja estable, no solamente los esposos, porque también incluso en el matrimonio se puede correr la tentación de pensar que como ya se es casado, entonces se tiene derecho a todo tipo de prácticas o a todo tipo de situaciones, ¿no? Por eso la idea era como hacer resonar esa invitación de parte de María y hacer descubrir que desde la palabra de Dios surge la invitación a ver siempre en la Virgen María un modelo de fe. El Evangelio no nos propone a nosotros de ninguna manera lo imposible. No nos pone el Señor algo que está fuera del alcance de nosotros. Ahora, si buscamos cómo apoyarnos en nuestro camino de fe, cómo apoyarnos, cómo contrarrestar esa influencia externa del mundo, cómo contrarrestar los anuncios, la publicidad, la invitación de alguna manera desaforada que se nos hace desde los diferentes medios de comunicación social, cómo contrarrestar todo esto para nosotros poder vivir en franqueza espiritual lo que es la imitación de la Virgen María. ¿De qué medios disponemos nosotros en la fe para poder vivir lo que nos manda el Señor? Primero que todo, desde mi experiencia, Padre, lo primero que hago cuando me levanto es ponerme en la presencia de Dios, en la oración. La oración es importantísimo para contrarrestar los ataques del enemigo, lo que el mundo nos seduce. También es importante el Santo Rosario. El Santo Rosario es una arma también para contrarrestar todas las tentaciones y los placeres del mundo. Además, el Señor nos dejó un gran milagro, es el gran milagro de la gran Eucaristía, que es la fortaleza, que salimos renovados y el Señor nos da la fuerza para combatir con esas fuerzas del mal que se nos presentan en el mundo. Creo que esas son una de las tres formas que yo he vivido. La Eucaristía, el Santo Rosario y la oración son los pilares fundamentales para usted contrarrestar las vidas mundanas y no seguir esos mismos caminos, sino guiándonos por el camino estrecho que es la salvación del Señor. Claro. La mayoría de las personas que de alguna manera han tenido experiencias negativas en el campo de la sexualidad, en el campo de la pureza, pues tienen que definitivamente reconocer que muchas veces cuando se cae en este tipo de situaciones, pues es porque no se tenía realmente afianzado el corazón y la voluntad en la Virgen María, en lo que la Iglesia nos dice, que muchas veces basamos, como decíamos, la devoción
en poner un velón a la Virgen María, en encender un cirio, en hacer la novena, ¿no? En repetir muchas veces el rosario, pero muchas veces caemos en la rutina y eso es algo que nos puede suceder. Por eso es bien importante descubrir siempre la novedad en el Evangelio y hallar en él pues esas palabras de vida y salvación que el Señor nos tiene hoy para nosotros, que definitivamente se convierte como una invitación a vivir hoy y siempre la voluntad del Señor. Y como decíamos, pues que no es algo imposible, ¿no? Vivir lo que el Señor nos enseñó no es algo imposible, es algo que se puede siempre y cuando sea la voluntad también del ser humano. Recordemos que tenemos la libertad y en la libertad que Dios nos ha dado como un grande don podemos elegir o por el bien o por el mal. No nos obliga Dios a hacerlo de una o de otra manera. ¿Qué mensaje entonces, para ir finalizando este espacio, podríamos dirigirle a todos los devotos de la Virgen María en este mes y desde este programa? Bueno, Padre, para mí el mensaje sería sencillamente colocarnos siempre en la presencia de ese Hijo amado, que María nos invita a que siempre hagamos lo que Él les diga, siempre continuemos. Ya Juliana decía las 3 armas principales para mantenernos en la fe: la palabra de Dios, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario. Con esas 3 armas poderosísimas podremos sobrepasar las pruebas que nos lleguen y llegaremos a esa santidad que todos anhelamos. Muy bien, yo sé que quedan muchos interrogantes, tal vez ustedes, los televidentes, también tengan muchas preguntas de cosas que cotidianamente escuchamos en nuestro entorno. Sin embargo, pues como el tiempo realmente en los medios de comunicación se hace tan fugaz, pues agradecerles a nuestros televidentes por estar con nosotros, a Mauricio, a Juliana por compartir con nosotros estas reflexiones y simplemente pues invitarlos desde la parroquia a que vivan siempre su fe con el heroísmo que nos transmite la Virgen María. Recordar eso, sí es posible vivir en gracia de Dios cuando uno se propone delante de Dios y gozando siempre de esa poderosa intercesión de María Santísima. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta una próxima oportunidad.